como pues, diríamos, una gran propaganda, ¿no? Negra en su contra, ¿no? En otros tiempos, ¿no? Los vikingos siempre fueron, pues, el modelo, los bárbaros, ¿no? Estos saqueadores, ¿no? Inmisericordes, ¿no? Siempre en busca de botín, ¿no? De guerra, ¿no? Etcétera. Y pues sí, siempre han sido muy criticados, ¿no? Pero después digamos, empezaron a volver modelos, ¿no? La gente empezó a hablar de su cultura, ¿no? De sus dioses, ¿no? Empezaron a tomarlos como modelos incluso raciales, ¿no? Eh, su valor, ¿no? Sus creencias, ¿no? Eso hasta hace muy poco, ¿no? No sé si han visto la serie esta, Vikingos, creo que precisamente se llama, ¿no? Que es una serie que pasaron por el cable, ¿no? Entonces, su popularidad desde hace tiempo es constante, ¿no? Ya casi nadie los trata como bárbaros, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Sino piensan más bien que eran gente muy, muy inteligente, muy culta, ¿no? Hasta a su modo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero también, digamos, de un lado nos hemos ido al otro extremo, ¿no? De un extremo nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Porque tampoco hay que olvidar que sí, de verdad eran muy, muy, muy bárbaros, ¿no? O sea, eran gente que reaccionaba de manera violenta por lo general, ¿no? Y era, pues, no eran precisamente, eh, ¿qué les puedo decir? Ángeles, ¿no? No eran ángeles. Pero, digamos, manteniéndose en una posición objetiva, ¿no? Si es que ustedes piensan, ¿no? Que esta reacción, ¿no? Es una reacción cultural o es una reacción, digamos, más intrínseca, más humana, ¿no? O sea, universal. O sea, no interesa qué clase de cultura tengamos, qué clase de época estemos, siempre vamos a actuar así, ¿no? Como les ponía el ejemplo de los marcianos, ¿no? Digamos que nos asentamos en el planeta Marte, ¿no? Y al principio nos va bien, establecemos colonias, lo empezamos a cambiar ecológicamente, ¿no? Empezamos a, qué sé yo, a llevar bacterias, a llevar plantas que se adaptan al medio ambiente y empezamos a desarrollarlo, ¿no? Pero de pronto, de la nada, ¿no? El planeta hace algo, no qué sé yo, ¿no? Olas de calor, ¿no? Olas de frío, ¿no? Que empieza a matar todo lo que habíamos construido, ¿no? Y los del planeta se encuentran con que pues, se enfrentan a la destrucción y en eso encuentran en un lado del planeta, ¿no? En un lado que nadie va, ¿no? Encuentran un grupo de marcianos, ¿no? Que están ahí de pasada, ¿no? Porque ellos sí lo conocen al planeta y llegan de tiempo en tiempo, ¿no? Y viven ahí, ¿no? Y son capaces de sobrevivir ahí en el planeta sin problemas, ¿no? Y tú agarras y lo primero que haces es agarras un fusil o cualquier arma y los acribillas, ¿no? Y los matas. Y se mueren sin que te digan cómo es la manera que ellos pueden vivir ahí, ¿no? Entonces, más o menos esa era esencialmente la pregunta, ¿no? O sea, ¿es algo cultural o, digamos, es una condición humana? O sea, somos simios que siempre vamos a golpearnos el pecho, ¿no? Cuando viene un extraño o encontramos algo extraño. O sea, es una parte de nuestra naturaleza animal o es algo cultural, estrictamente. Maestro, Sí. yo consideraría que es algo propio del ser humano. O sea, es el instinto, ¿no? De reacción ante lo desconocido. O, por Ya. ejemplo, lo es el miedo, ¿no? Está lo que es el miedo vencible y el miedo invencible, ¿no? Usted ponía el ejemplo de los marcianos. Supongamos que viniesen a la Tierra, ¿no? Lo más probable es que las tropas, la misma sociedad, pues, reaccionen y pues tengan miedo, ¿no? Porque eso es innato, no desconoces completamente esa figura. En cambio, el miedo vencible es aquel miedo, pues, redundantemente que tú sientes en determinado espacio, tiempo, pero que con el tiempo, pues, lo superas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, que te asalten, que te roben, que te asusten, Casar- ¿Qué, ¿no? qué has dicho? ¿Casarte? Que te asalten, Casar. que te Ah, que te asalten. asalte. Yo te escuché casarte. ¿No? Ya. O por ejemplo que te asalten, pero al final lo superas, ¿no? O, o en este caso cuando se producían pues estos choques o encuentros entre distintas
culturas o sociedades, pero al fin y al cabo eran seres humanos, ¿no? Lo único indistintivo era pues la vestimenta, el armamento, pero eran seres humanos, pues es superable, ¿no? En cambio está el miedo invencible que es comúnmente a lo desconocido, ¿no? Y ese miedo es innato porque no conoces, obviamente. Entonces yo diría que es esta cuestión de la naturaleza propia, ¿no? Del ser humano más que por cultura. Uh -huh. Bueno, sí, está muy bien tu intervención. Pero también podríamos también, con esa misma lógica, preguntarnos, ¿no? ¿De dónde viene nuestra idea de que a los marcianos los mataríamos, ¿no? Porque en las películas, ¿no? En los films, ¿no? Siempre precisamente ese miedo, ¿no? A los extraterrestres, ¿no? Que algunos dicen que existen, otros dicen que no, ¿no? Pero siempre hay ese temor, ¿no? Siempre existe ese temor. Pero curiosamente los extraterrestres siempre se portan, ¿no? Con los vicios y los defectos humanos, ¿no? Curiosamente los extraterrestres siempre son extraños, siempre son raros, como tú muy bien señalas, ¿no? Es la característica principal, ¿no? De nuestra cultura, ¿no? Significar, ¿no? Al de las culturas que piensan o que evalúan este tema de los extraterrestres, ¿no? De significar, ¿no? De que los extraterrestres pues son eso, extraños, ¿no? Como muy bien has dicho, y que el temor natural al extraño, ¿no? Justifica una reacción defensiva, ¿no? O incluso ofensiva hacia ellos, ¿no? Pero lo curioso es que siempre en las películas y en las novelas, ¿no? Y en todo lo que sea esta ciencia ficción, siempre termina pasando de que los extraterrestres se terminan convirtiendo, sí, en los malos, ¿no? Buenos también a veces, moral a veces, pero sí, pero siempre con rasgos y características humanas, ¿no? Es decir, nunca podemos escapar de la humanidad, ¿no? Porque finalmente es lo que conocemos, pues no conocemos a nadie extraterrestre, ¿no? No conocemos a ningún otro extraterrestre, ¿no? Entonces, nuestro único punto de referencia terminamos siendo nosotros mismos, ¿no? Es decir, si los pintamos a los extraterrestres como malos, somos nosotros siendo malos, ¿no? O sea, eso es nuestra forma de maldad, ¿no? Si los concebimos como buenos, también somos nosotros siendo buenos, ¿no? O sea, el grado de maldad o de bondad somos siempre nosotros mismos, o sea, nuestra referencia somos nosotros, porque obvio no conocemos otra cosa, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es un tema entre natural y cultural, ¿no? Es un tema entre natural y cultural, ¿no? Yo pienso que es ambas cosas, ¿no? Como bien dices, ¿no? Hay un tema ahí instintivo, ¿no? De rechazo hacia lo que es diferente o no se domina, ¿no? No se puede definir, ¿no? Y también hay un tema cultural, ¿no? O sea, que te arrastra, que te condiciona, ¿no? A que ya esa natural repulsión que tienes a lo distinto lo conviertas posiblemente en una agresión directa en cuanto puedas, ¿no? Sí, Pero al fin y al cabo, profesor, el miedo sería la base, ¿no? La cuestión está en cómo tú controlas y dominas ese miedo para, pues, prevalecer, ¿no? Sobre el otro. ajá, Al fin y al cabo, en un primer momento, este encuentro con lo desconocido siempre produce una reacción de temor, ¿no? Sientes esa presión, pero la ventaja está en cómo tú te sobrepones ante ella, ante el temor, ante claro, el miedo. claro, pero como bien dijiste al principio, ¿no? No es siempre sobreponerse, ¿no? Porque el miedo también se usa. O sea, en las artes marciales, por ejemplo, ¿no? Y creo que en cualquier tipo de arte bélica, ¿no? Tú no solo sucumbes al miedo, o sea, no siempre lo superas el miedo, sino que usas el miedo, ¿no? Usas el miedo. Como dicen, ¿no? O sea, todos tenemos miedo, ¿no? El que no tiene miedo es porque es un estúpido, ¿no? Porque el miedo no forma parte de nuestros instintos, ¿no? El miedo nos permite, ¿no? Que salga ese aspecto animal que tenemos, ¿no? Es decir, el miedo lo podemos conducir hacia la violencia, ¿no? O sea, usamos el miedo para defendernos, ¿no? Usamos el miedo para defendernos, ¿no? Sí, muy interesante sería verlo, ¿no? Desde ese punto de vista. Definitivamente hay un aspecto natural, ¿no? Biológico, ¿no? Y también hay un aspecto cultural,
que es el que tal vez define hasta qué punto va tu miedo, ¿no? Porque a veces, digamos, en una cultura guerrera muy militar, es muy probable que sí, pues también te hayan atacado, ¿no? Pero también podría ser que el miedo pase por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, tocar a tu enemigo, ¿no? O sea, tu primer encuentro, o sea, tu primera visión de una persona que no conoces, ¿no? O un ser que es absolutamente extraño, ¿no? Asqueroso, ¿no? Sí, te causa repulsión. Tu condicionamiento cultural te lleve a que tu miedo, ¿no? Haga que o el poder mostrar tu valor frente a eso sea, por ejemplo, tocar a esa criatura, tocarla nada más. Y ya con eso ya has ganado el respeto de todo el mundo. Bueno, es una idea, ¿no? Pero sí, definitivamente tiene un componente natural, ¿no? Biológico y también perdón, y también un aspecto cultural, ¿no? Pero lo que quería que noten, ¿no? Es en la idea básica de Diamond, que es que la cultura de la Edad Media, ¿no? La cultura de la Edad Media era una cultura que esencialmente condicionaba, ¿no? a, al rechazo del otro, ¿no? O sea, el otro, que es, digamos, el pagano, ¿no? El idólatra, ¿no? El hereje, ¿no? Es una persona, ¿no? O sea, que no es una persona, sino es inmediatamente un enemigo, ¿no? Sin posibilidad de duda, ¿no? Sin medias tintas, sin decir, bueno, podrías, obvio, no tiene mi religión, ¿no? No cree en lo que yo creo, no tiene mis costumbres, no tiene mi idioma, ¿no? No tiene mi color de piel, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo un ser humano, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan malo, ¿no? A lo mejor somos distintos, pero nos podemos comunicar, ¿no? Lo que Diamond sugiere, ¿no? O lo que yo le entiendo que sugiere, es una reacción instintiva, ¿no? Como enemigo, sin cortapisos, o sea, no hay un punto intermedio, ¿no? Eres amigo si eres cristiano, si eres europeo. Incluso, ¿no? Porque siempre los europeos andan peleando entre sí, ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, podría preguntarme si eres amigo o enemigo. Pero en el otro caso, no hay margen para la duda. Eres enemigo y se acabó. ¿No? Más o menos lo que propone Diamond, ¿no? ¿Era así realmente? ¿O no? ¿O ustedes qué piensan? A ver, les pongo algunos ejemplos. Los prusianos, por ejemplo, ¿no? Los prusianos eran unas tribus, ¿no? Que vivían en lo que hoy en día llamamos Prusia, ¿no? Bueno, sobre todo en el siglo XIX se llama Prusia, ¿no? Y nosotros pensamos, ¿no? Que se refieren a los prusianos, o sea, a los alemanes, ¿no es cierto? Los alemanes, ¿no? Que un pueblo guerrero, ¿no? Un pueblo germánico, ¿no? En realidad tomaron el nombre de una tribu, ¿no? Que habitaba en esos lugares en la Edad Media, ¿no? En tiempos de Carlomagno, ¿no? Y que eran bárbaros, ¿no? Eran idólatras y nunca se convirtieron en cristianos, pues los persiguieron, ¿no? Los atacaron, los arrasaron, ¿no? Y los terminaron exterminando, los exterminaron. Y de ahí, ¿no? De ellos tomó su nombre la región Prusia, ¿no? Y de ahí lo que nosotros conocemos, ¿no? Como los prusianos, o sea, los alemanes, ¿no? O que hoy en día son los alemanes. Pero los prusianos, como lo repito, era una tribu, ¿no? Que fue exterminada. Los canarios, por ejemplo, también justo por esta época, ¿no? En 1300 y tantos. Los canarios, ¿alguien ha escuchado hablar de los canarios? ¿Alguno ha escuchado hablar de los canarios? No me van a decir los que hacen. No, o sea, no, eso no sé. Ya. Los canarios, ¿no?
son, supongo que han escuchado hablar de las Islas Canarias, ¿no? Son unas islas que pertenecen a España, ¿no? Que están un poquito al oeste de África, ¿no? Es como yéndote a América, ¿no? Pero es un poquito nomás, o sea, están casi justo frente a las costas del África, ¿sí? Estas islas toman su nombre, ¿no? Porque cuando los europeos llegan allí, y no estoy hablando del tiempo de los grandes descubrimientos, ¿sabes? O sea, estoy hablando de plena Edad Media, o sea, Edad Media. Cuando los europeos llegan ahí en la Edad Media, o sea, en su Edad Media, ahí hay un grupo, una población, ¿no? Muy grande, ¿no? De bastantes clanes, o sea, era un pueblo que estaba en el Neolítico, era un pueblo que estaba en el Neolítico, no tenían reyes, ¿no? Era un pueblo casi igualitario, y, y pues vivían ahí, ¿no? Desde hacía siglos, sin cambiar su sistema social, no evolucionaba poco. Ajá. Y estos, sí, buena. Y estos, ¿por qué les ponen el nombre canarios? Tenían una habilidad, ¿no? Y era que se comunicaban en grandes distancias, ¿no? Mediante silbidos, o sea, silbaban. Y estos silbidos eran una especie de idioma, ¿no? Se silbaban para comunicarse que, digamos, que venía alguien extraño, ¿no? Que ya estaban llegando, ¿no? Así, ¿no? Y por estos silbidos es que los occidentales les terminan llamando canarios, ¿no? Que eran como canarios, silbaban, ¿no? Pues bien, los europeos llegaron ahí en 1300, para 1400 ya no habían canarios ni para muestra, ¿no? Se exterminaban a todos. Obviamente, no tan de voluntad, ¿no? O sea, querían esclavizarlos, ¿no? Pero como los canarios no se dejaban, ¿no? Y que también llegaron las enfermedades, etcétera, etcétera, pues los terminaron matando a todos, ¿no? Hoy en día los canarios que viven ahí, que dicen orgullosamente yo soy canario, no eres canario, ¿no? O sea, no son canarios, son españoles, ¿no? Son españoles que viven en las Islas Canarias, ¿no? Porque canarios ya no quedan ni para la muestra, fueron exterminados totalmente. Y los españoles actuales que viven ahí, pues no tienen ni una gota de sangre canaria en sus venas, ¿no? O sea, hasta donde tengo entendido, les han hecho pruebas, exámenes de ADN, y no tienen ni una gota de sangre canaria en sus venas, ¿no? O sea, murieron, exterminaron todo un grupo humano ahí. Eran españoles y de varios otros pueblos. Contra ellos se inició prácticamente una cruzada, igual que contra los prusianos. Y así, ¿no? O sea, la Edad Media está llena de esos, ¿qué les puedo decir? De esos acontecimientos, ¿no? O sea, el ataque a grupos, ¿no? Pero un ataque, o sea, muy fuerte, ¿no? O sea, un ataque que termina en el exterminio. O sea, las cruzadas no son más que el iceberg de este tipo de comportamiento, que es muy usual en Occidente, en el Occidente europeo, ¿no? Muy usual en el Occidente europeo. No les digo que no sea igualmente en el asiático, ¿no? También, pero digamos que es una impronta que todos destaca más en Europa que en otras partes, ¿no? Y las preguntas vienen acá, ¿no? O sea, porque, como ustedes saben, ¿no? Uno de los fines, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Para muchos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de los españoles, ¿no? Precisamente está en el año 1492, ¿no? Cuando que es el descubrimiento de América, pero también es el fin de la reconquista, ¿no? O sea, los musulmanes, ¿no? Llegaron a España, ¿no? Capturaron prácticamente toda España, ¿no? De ahí una pequeñísima comunidad cristiana sobrevivió en el norte de España, y de ahí poco a poco, a través de los siglos, en 8 siglos, ¿no? Llegan a conquistar, ¿no? O como ya dicen, reconquistar, ¿no? El último reino árabe que quedaba, ¿no? Y expulsan totalmente después a los moriscos, ¿no? Que es lo que ya les he
relatado anteriormente, ¿no? Terminan expulsando a los moros, terminan expulsando a los judíos, ¿no? Hacen una racia, una limpieza de sangre, ¿no? Los botan a los judíos, los botan a los moros, ¿no? Los exterminan frente a la promesa de respetarles, ¿no? Que habían hecho en un inicio. Y pues se quedan ahí, ¿no? Se quedan con todo el territorio. Entonces, digamos que el fin de la Edad Media en España es el fin de la lucha contra los musulmanes, ¿no? Y el descubrimiento de América, ¿no? Pero vemos que estos sucesos, ¿no? De los canarios, de los prusianos, ¿no? Etcétera, ocurren en la Europa medieval, ¿no? Mucho antes, muchísimo antes, ¿no? de, eh, de la expansión, ¿no? Europea por el resto del mundo, ¿no? Antes de que los portugueses empezaran sus famosos viajes, ¿no? Antes de que los españoles empezaran su gran viaje hacia América, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de plena Edad Media, ¿no? De plena Edad Media. Y tenían este comportamiento, ¿no? Tenían esta costumbre, ¿no? O impronta biológica también puede ser, ¿no? Y hacían estas cosas, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? Porque yo generalmente no soy de la idea, o no soy de la creencia o teoría, ¿no? De que los españoles que vienen acá, pues son gente, sujetos de la Edad Media, ¿no? Porque no se olviden que estamos, tal vez, ¿no? Sí, ante el fin de la Edad Media española, pero estamos pues en bastante tiempo posterior al humanismo, ¿no? Que surge en Italia, que también tiene representantes en España, ¿no? Y del famoso Renacimiento, ¿no? Que había ocurrido en los años, en los siglos XV, ¿no? XIV, XIII. Desde el siglo XIII, ¿no? Ya empiezan modificaciones, ¿no? En el actuar, en la forma de pensar del europeo común y corriente, ¿no? O sea, empiezan cambios culturales fuertes en Europa, ¿no? Que Y, para muchos, y ¿sí? profesor, y ahora que menciona este autor, ¿no? En parte es geógrafo, eh, lo que induce a estas modificaciones, ¿no? En el paradigma social, cultural, ¿no? Tecnológico, en parte también van a ser las epidemias que se produjeron pues entre el siglo XIII y XIV y que calaron hondamente en Europa, ¿no? Sí. Entonces ello en parte influenciaría en gran medida en estas transformaciones, pues, ¿no? Socioeconómicas, socioculturales. Sí, de hecho que sí. De hecho que sí, o sea, claro, hay toda la teoría, ¿no? De que uno de los primeros golpes, ¿no? A la manera de pensar medieval, ¿no? Es precisamente que las pestes, ¿no? Las enfermedades. Porque estas enfermedades, pues, le dieron a la gente europea, ¿no? Una idea de que pues, su mundo ya no podía seguir girando alrededor de Dios, ¿no? Y que el hombre, pues, también tenía un lugar en el mundo porque básicamente somos mortales, ¿no? Y más allá de si Dios existe o no existe, ¿no? El hecho es que nuestro tiempo en esta tierra, ¿no? En este mundo es limitado, ¿no? Y al ser limitado, pues, hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, no podemos girar alrededor de un ser, de un mundo, ¿no? Ideal, ¿no? En otro plano existencial, ¿no? Porque precisamente pusieron en duda, ¿no? En duda la naturaleza de ese plano existencial, ¿no? O sea, realmente existía el cielo, el infierno, ¿no? Si vemos que mucha gente apenas nace y ya está muriendo de la epidemia, ¿no? O mucha gente que había sido muy buena y correcta durante toda su vida, pues está muriendo. Y no se muere uno, no se mueren dos, se mueren casi toda la población, ¿no? Entonces pone en duda todos los paradigmas, pone en duda todas las creencias, quita el centro del mundo de Dios, ¿no? Y lo regresa al hombre, ¿no? Pero también, no olvidemos que no solamente la peste, ¿no? O sea, también hay toda una revolución en el pensamiento
que posiblemente impulsada por la peste, pero hay toda una revolución en el pensamiento, ¿no? Un regreso a los clásicos, a la edad antigua, ¿no? A Grecia, a Roma, ¿no? Una pregunta, ¿no? sobre si la religión, lo divino, lo puede definir todo, si no hay otras cosas que se pueden definir aquí en la Tierra, ¿no? O sea, como les digo, había sectas en la Edad Media que decían que todo, ¿no? Todo lo existente, todo lo material era obra del demonio, ¿no? E incluso de un dios demoníaco decían que el dios del Antiguo Testamento era demoníaco, ¿no? Era el diablo, ¿no? Porque había creado el mundo, ¿no? O sea, este mundo era infame, ¿no? Pero llega un momento en que los humanistas, ¿no? Dicen, bueno, este mundo es el mundo que tenemos, es el mundo que vivimos, y no es tan infame, ¿no? Es un mundo hermoso también, es un mundo bello. Y hay cosas horribles, pero también hay cosas buenas, ¿no? Y antes, en la antigüedad, apreciaban este mundo, vivían en calma en este mundo, vivían felices en este mundo, ¿no? Y por qué no rescatar esa manera de pensar, ¿no? Entonces, el humanismo no es solamente una idea de miedo hacia la brevedad de nuestra vida, ¿no? Sino también es una apreciación de la belleza del mundo real, ¿no? Del mundo cierto, del mundo material, ¿no? Entonces, en Europa estuvo el humanismo, ¿no? Y después viene el Renacimiento, que es la consolidación de estas ideas, ¿no? Es el abandono, ¿no? Precisamente el mundo entraba al Renacimiento cuando los españoles terminaban con los musulmanes y se descubría América, ¿no? O sea, ya toda Europa entraba en el Renacimiento, pero obviamente, ¿no? Como siempre les digo, las fechas son referenciales, ¿no? No es que un día nos despertamos en el humanismo o en la Edad Media, y al día siguiente estábamos en el Renacimiento, ¿no? O sea, fueron procesos, fueron procesos históricos en donde la gente poco a poco fue empezando a cambiar de forma de pensar, de forma de sentir, de forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, el Renacimiento, ¿no? Tiene sus bases de 2 siglos, por lo menos, ¿no? Antes de estas fechas. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿No? Que al haber este movimiento, ¿qué pasa con España? ¿No? ¿Qué pasa con España? Que creo que es el punto que nos interesa, ¿no? Porque, bueno, los prusianos, etcétera, están un poco lejos de nuestra realidad, ¿no? Pero los españoles no, ¿no? Entonces, muchos historiadores en el país, eh, siempre han entendido que cuando llegan los españoles, lo que traen no es una cultura renacentista, ni siquiera una cultura humanista, a pesar de que grandes representantes del humanismo salieron de España, ¿no? Sino que lo que nos traen es una cultura y un mundo netamente medieval, ¿no? Netamente medieval. O sea, nos traen el medioevo a América. Y muchos historiadores de una manera muy interesada, dicho sea de paso, ¿no? Por ejemplo, en el siglo pasado, ¿no? Empezaron a interpretar la historia inca, por ejemplo, ¿no? O la historia en general del país, ¿no? Como Mariátegui, por ejemplo, de un modo muy marxista, ¿no? O sea, es decir, entendiendo que el marxismo o las fases del marxismo en Europa, ¿no? Se aplicaban también en el Perú, ¿no? Es decir, habíamos tenido nuestra edad antigua, los incas, ¿no? Y todas las culturas prehispánicas, ¿no? Ellos eran los romanos y los griegos de Europa, ¿no? Después habíamos tenido nuestra edad media, ¿no? Con los españoles. Y finalmente, pues, habíamos pasado a la época capitalista en la independencia, ¿no? Entonces, no es algo, era algo trillado, ¿no? Hoy en día nos puede parecer algo muy trillado, posiblemente, ¿no? Pero, forzado, ¿no? Pero no podemos dejar de reconocer, ¿no? Que tenía ciertas bases reales, ¿no? O sea, ¿cómo llegan los españoles aquí? ¿Son hombres renacentistas, mínimamente humanistas, ¿no? O lo que nos traen es
una Edad Media. Son sujetos que vienen acá directamente a América desde la Edad Media europea. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿O les tienen sin cuidado? ¿Mm? Les pregunto porque sería un debate muy interesante si se arriesgaran un poco a pensar como historiadores, ¿no? Algo que no les vendría mal, tomando en cuenta que pronto van a dejar la escuela y pues que hay que empezar a lanzarse, ¿no? Les pregunto porque es una pregunta muy interesante, no porque la haga yo, ¿no? Sino porque el tema de por sí pienso que tiene mucho para jalar, ¿no? Mucho para evaluar. No solamente el tema de cómo llegan los españoles aquí, ¿no? La pregunta que les hago, ¿no? Sino también en cómo es esta estructura cultural. O sea, eh, generalmente pensamos, ¿no? O está empezando a ser de moda pensar, con determinados etnólogos y antropólogos, historiadores, se está poniendo de moda pensar, ¿no? Que la expansión occidental, ¿no? La expansión occidental hacia el mundo, hacia el cercano oriente, ¿no? El descubrimiento de China, de Japón, ¿no? De América, por supuesto, ¿no? Y de todo este otro mundo, ¿no? Que encuentran los europeos, ¿no? Y que en parte someten o en parte, pues, se interrelacionan mínimamente, ¿no? Que los españoles, ¿no? Y otros pueblos obviamente empezaron a desarrollar ideologías, ¿no? Que justificaban o que explicaban estos contactos, ¿no? Y que por lo general, como estos contactos terminaban en el sometimiento del otro, ¿no? Pues ahí está el origen de muchas estructuras mentales, de muchas estructuras ideológicas, ¿no? Como el racismo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Este hecho de separar a los hombres, ¿no? Entre europeos, ¿no? Como cristianos, ¿no? Exactamente, pero algunos dicen que este término cristiano ya deja a la luz de muchos análisis, ¿no? De cómo se comportan los españoles, pues este término cristiano, ¿no? Pagano, ¿no? Esta diferencia no hay que verla solamente en cuanto al criterio que aparentemente expresa, ¿no? Es decir, la diferencia de religión, sino que también expresaba, ¿no? Aunque sin decirlo claramente, ¿no? Aunque quizás hasta incluso interrogando a alguien de la época te diría, no, yo no creo en eso, pero expresaba en el fondo ya una diferencia, no enteramente cultural, sino también, o de creencia, ¿no? Sino una diferencia biológica, ¿no? Una diferencia racista, ¿no? Una diferencia racista. ¿Cuándo nace el racismo? ¿No? Es una idea interesante, ¿no? O sea, se dice, no, porque el racismo, o sea, las expresiones racistas, clásicamente racistas, surgen 2 siglos después, y exactamente surgen en el boom del mundo colonial, ¿no? Pero no se olviden que España empieza a tener colonias, ¿no? Mucho antes. Y siempre se dijo que no, pues que España no era racista, ¿no? Sino que España pues dividía, como en el tiempo del medioevo, a la gente entre aquellos que eran cristianos y aquellos que no, ¿no? Ahora cristiano podría ser un tártaro en el Extremo Oriente, ¿no? O alguien en Jerusalén, ¿no? O sea, no tiene que ver la raza acá, ¿no? Lo que tiene que ver es la fe. Pero hay quienes ya empiezan a discutir esto y piensan que este racismo, ¿no? Surge muchísimo antes, aunque no se exprese de manera tan clara. Sí, hay una idea subyacente de división biológica de los seres humanos. Lo que, bueno, en cuenta es el racismo. Y lo que yo les propongo, lo que yo les digo, y no será que sea anterior todavía. O sea, no es un pensamiento típico medieval. Ustedes me dirán, pero el hombre medieval consideraba que todos los hombres eran iguales, ¿no? Las únicas diferencias que hacía entre los hombres eran precisamente las diferencias de fe, de religión, de cultura en todos los casos.
pero no de raza, o sea, no consideraba que la gente de determinadas características físicas fuera distinta a otra, y eso es lo que les pregunto, ¿no? O sea, porque me parece una pregunta interesante, si es que ustedes, yo no sé la respuesta, ¿no? O sea, es una pregunta que se me está ocurriendo y que no sé si ustedes se vendrían a discutir, a debatir o a aportar, ¿no? O sea, es lo que me parece interesante, ¿no? Tomando en cuenta estos ejemplos medievales, ¿no? Diamond, por ejemplo, te diría que no, ¿no? O sea, es simplemente un impulso cultural, ¿no? O sea, ¿por qué los vikingos matan a los inuit? Porque simple y sencillamente son paganos, pues. O sea, no tienen la religión cristiana en los vikingos, pero si se ponen a analizar el incidente que relata eh, Diamond, en- ahí claramente ves que no, porque no existe una evidencia de que haya habido diálogo entre los vikingos y los inuit, ¿no? O sea, ¿en qué momento los vikingos les preguntaron a los inuit, bueno, ¿y en qué Dios crees? Como dice el mismo relato, en cuanto los vieron sacaron sus espadas y los mataron. ¿En qué pensaban los vikingos? Había cristianos extraños, sí, había cristianos extraños, ¿no? O sea, no es propio no es lejano a la idea medieval el cristiano extraño. Es decir, los mismos vikingos eran cristianos extraños para el resto de los europeos, ¿no? Es una ¿No pregunta sería que mejor está... decir creyente? ¿Perdón? ¿No sería adecuado decirlos creyentes al fin y al cabo, ¿no? Eh, Claro. Creían en cuentas en una deidad o en un conjunto de dioses, ¿no? Eran creyentes. Solamente que el término cristiano se tiende a romantizar también, ¿no? Como sinónimo de bondad, humildad, ¿no? Justicia, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, pues son creyentes cualquier sociedad. Ya, pero la pregunta es, ¿tú piensas que había racismo, que hay un indicio o inicios del racismo en la Edad Media? ¿O estamos hablando de disparates? ¿Mm? Bueno, como les digo, ¿no? O sea, me parece que es una, una pregunta válida, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo les puedo decir? Me parece que es una pregunta que nos podríamos legítimamente hacer, ¿no? ¿Por qué quedarnos en la idea, ¿no? De que bueno, a mí lo revolucionario de las propuestas nuevas me parece que está esencialmente en que esta idea, ¿no? De que la cultura determina todo, pero sobre todo la cultura nombra todo, ¿sí? O sea, la cultura te dice mediante el nombre, ¿no? La realidad, te fija la realidad, ¿no? Pero según estas teorías nuevas, que no me parece que contradigan o que quieran contradecir eso, pero que en el fondo lo hacen, es el asunto que algunas culturas, algunas formas dentro de la cultura no son expresadas mediante nombre, ¿no? Es decir, no son nombradas. No tenemos un nombre para eso, aunque lo hacemos. Me dejan entender, o sea, qué sé yo, en la época prehispánica, digamos, ya, eh, se le pega a las mujeres, ya, es violencia de género, ¿no? Pero la palabra violencia de género no existía, ¿no? Ni la idea de violencia de género existía, ¿no? Pero eso no quita que sí le pegaban a las mujeres, ¿no? Es decir, si había violencia de género, aunque no estaba nombrada como violencia de género, ¿no? Me dejó entender. Sí. No sé, a lo mejor estoy diciendo disparates, ¿no? Pero, o sea, la idea es más o menos esa. Sí, Felipe. Sería una anacronía, pues, ¿no, maestro? Porque eh, el término racismo como tal, pues, es un constructo moderno, pero sin embargo existía cierta conducta, ¿no? Ajá, exacto. En el cual la cultura influía, ¿no?
en el Ajá. modo de percibir a otras sociedades, pero o sea, el término racismo como tal a hoy, el día de hoy, aplicarlo a un determinado contexto es ahí la cuestión. Pues. Sí, exactamente, como tú has dicho, o sea, que el pensamiento normal sería exactamente el que acabas de decir, o sea, es anacrónico, o sea, no corresponde al tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo no corresponde, ¿no? No corresponde en el tiempo. Pero el tema es si no se corresponde o no corresponde, o sea, el término, o sea, la palabra, el término si existía, porque me parece a mí que es la gran pregunta, ¿no? Porque es la gran abertura teórica, ¿no? O sea, cosas que pueden existir en tu mundo y no existir en un plano, digamos, marginal, ¿no? Sino cosas importantes de tu mundo que sin embargo no nombras, no calificas, no entran, ¿no? A tu habla, pero que están ahí, existen, sí existen, aunque no estén nombradas. Normalmente, como desde un punto de vista de muy historiador, ¿no? Muy legítimo historiador, dirías, pues, no, pues esto es una anacronía, o sea, estoy llevando un concepto de hoy, o de hace pocos siglos, lo estoy llevando muy atrás en el tiempo, no sé, donde la gente ni siquiera sabía con qué se comía eso. Pero la pregunta es, ¿debemos limitarnos a lo que la gente dice que es su sociedad y su tiempo? ¿O debemos buscar lo que en realidad es la sociedad y el tiempo? No sé si se me entiende. O sea, nos debemos limitar a lo que la gente dice de sí misma, ¿no? O debemos ir un poco más allá y entender lo que realmente está dentro de la gente. El racismo es solamente una actitud eh, del siglo XVIII para, para adelante, o ya existía antes. Y otras muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes recordarán en lo que les he dicho, ¿no? Respecto, incluso dentro de la lógica de Diamond, ¿no? Eh, este impronta cultural, ¿no? De la reacción violenta, ¿no? Hacia el extraño, hacia el no cristiano, ¿no? Incluso dentro de esta impronta, no se olviden que, o puede ser algo loco relacionarlo, pero no se olviden que también hemos visto ese tipo de reacción y comportamiento cuando veíamos en el curso de Historia Universal anterior a, ¿cómo se llama este antropólogo? Clement, ¿no? Cuando nos des en este libro, este texto, eh, de arqueología de la violencia, ¿no? Nos hablaba precisamente de que las tribus indígenas, ¿no? No son sociedades de intercambio, ¿no? Sí, sino que son sociedades de guerra, ¿no? Y que el intercambio de mujeres, por ejemplo, les permite establecer alianzas para la guerra, ¿no? Pero este tipo de tribus indígenas están en peleas todo el tiempo, ¿no? Y es muy posible que no es posible, o sea, se ha visto ejemplos antropológicos, ¿no? Donde cuando tú te acercas a una de estas tribus de no contactados o gente, ¿no? Que está aislada, ¿no? De cualquier contacto, nunca ha tenido contacto fuera de eso, de sus comunidades, su comportamiento muchas veces es agresivo, normalmente agresivo, ¿no? Entonces, precisamente este autor, ¿no? Aseguraba de que la evidencia empírica, ¿no? Señala que la tribu siempre es agresiva contra todo aquel que es extraño. Entonces estaríamos hablando de un fenómeno, ¿no? Universal y que se ha dado en muchísimos tiempos. O sea, no un fenómeno cultural, entre cultural y biológico, sigo en esa duda, ¿no? Pero que posiblemente se repite, pues, se repite continuamente, ¿no? Se repite como lo que te decías tú, Felipe, ¿no? O sea, como el miedo, ¿no? O sea, el miedo está condicionado culturalmente, sí, ¿no? O sea,
de condicionamientos culturales al miedo, pero el miedo, o sea, la sensación de miedo, pues es biológica, cultural, pero universal, ¿no? No solamente ha habido miedo en tiempos antiguos, no hay miedo ayer y ha habido miedo hoy, ¿no? Bueno, algo para evaluar y algo para discutir. Y ello que Ojalá usted que... mencionaba, profesor, acerca de, ¿no?, de que los vikingos, por ejemplo, no tenían su propia esfera, ¿no?, de ideas, de ideología, su culto, y de considerar todo lo ajeno a ello, ¿no?, a su cultura con cierta marginalidad. Y en otras palabras vendría a ser, no, perdón, y lo que usted proponía, ¿no?, de que hoy en día vemos o tenemos que ponernos en el lugar también, pues, de otras sociedades. Ello vendría a ser, pues, la alteridad, ¿no?, a fin de cuentas, no solamente ver con nuestros propios ojos, sino también comprender la conducta, pues, de otros grupos humanos. Pero lo interesante es si es posible hacer eso, ¿no? Pero ahora, Porque, pero si está, exacto, pues si tienes un condicionamiento biológico y es algo que siempre está como estructura de cultura, no sé, pues estamos fregados, ¿no? Nunca vamos a claro, cambiar ese... porque si fuese algo biológico, debió haberse aplicado, pues, desde los albores de la humanidad, ¿no? Entre Pero varios. es precisamente lo que te señalo, ¿no? Que parece que hay ejemplos en diversas épocas de la humanidad, ¿no? Bueno, ya, vamos a tomar lista, ¿ya? Eh, el señor Julio asistió, ¿no? Lucy Charon, sí está, ¿no? Edwin Jean-Pierre, ¿está? Edwin vino. No. No ha venido Edwin, ¿no? Profe, presente, mi micro se... Sí, ya te puse que estás presente. Ya, Edwin no ha venido. Terry, tampoco creo, ¿no? No está Terry tampoco. Ya, Julia sí está. Marcelo sí está. Presente, profe. Arumi, sí, sí. Y Arumi sí está. Ruth. ¿Ruth estuvo? Sí, aquí está Ruth. Sí, estoy, profe. Ya, te vi. Calizaya también, ¿no? Sí, presente. Sí está, ¿no? Jorge Adrián también está. Listo. Ya. Bien. Entonces, sería todo, alumnos, por hoy día. Nos vemos hasta la próxima semana, ¿no? La próxima semana tenemos de nuevo clase. Listo, cuídense mucho. Si salen a protestar, si toman una comisaría, tomen las armas. Recuerden que fuera del poder todo es ilusión. Cuídense, ¿ya? Cuídense y, en serio, protéjanse mucho, ¿ya? No hagan locuras. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego.